Sean bienvenidos a la segunda parte del curso. A lo largo de este módulo vamos a ver una serie de teóricos que van a estar bajo mi responsabilidad. Mi nombre es Cristian Pereira, soy docente del Departamento de Anatomía, grado 2, y vamos a comenzar esta semana hablando del aparato locomotor, el cual lo tenemos dividido en este primer video y un segundo que lo van a poder ver el día jueves. El aparato locomotor vamos a estudiar que va a estar formado por una serie de estructuras que en definitiva van a permitir la ejecución del movimiento. Este movimiento está planificado y ordenado por otras estructuras que vamos a estudiar más adelante en el curso, dígase el sistema nervioso. Por otro lado, el aparato locomotor está distribuido a lo largo de todo el cuerpo humano y no solamente va a participar en el acto del movimiento. Vamos a ver que tiene otras funciones anexas que un ratito vamos a comentar. El último punto de esta diapositiva es el más importante de este teórico. El aparato locomotor se divide en tres eslabones para su estudio: un eslabón pasivo, uno activo y uno trófico. Este concepto es fundamental para poder entender este tema. El eslabón pasivo va a estar formado por los huesos vinculados por las articulaciones. El eslabón activo son los músculos que trabajan sobre el eslabón pasivo, o sea que moviliza a estos huesos vinculados por las articulaciones. Y el eslabón trófico está formado por una serie de estructuras que se encargan de llevarle la vascularización y la inervación a estas. Entonces, vamos a comenzar hablando del eslabón pasivo, los huesos y las articulaciones. Después pasaremos a eslabón activo y finalmente hablaremos del trofismo del aparato locomotor. El cuerpo humano está formado por alrededor de 206-208 huesos, distribuidos a lo largo de toda la economía. Cada uno de ellos es un órgano. Y esto es importante que lo veamos así. Un órgano está formado por múltiples tejidos, esa es la definición. Y a su vez tiene una función en común. El hueso, ¿sí?, no solamente permite el movimiento, como decíamos, sino que realmente lo tenemos que considerar como un órgano metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, las sales minerales, el calcio, ¿sí?, se guarda, se deposita en los huesos. Es la mayor reserva corporal de calcio se encuentra en los huesos. Frente a determinados estímulos, el calcio puede movilizarse desde el hueso hacia el torrente sanguíneo o viceversa. El mantenimiento de este equilibrio está regulado y su falla puede implicar determinadas patologías que incluso pueden llevar a la muerte al paciente. Por otro lado, dijimos que los huesos van a participar de este aparato locomotor y la función que rápidamente viene a nuestra mente es el movimiento. Pero vamos a ver a continuación que determinados huesos van a participar más en otras funciones que no son el movimiento. Por lo tanto, vamos a conocer que la función de determinado hueso hace a la forma del mismo. Entonces, hablemos de las funciones asociadas a estos órganos. El sostén del peso corporal explica que determinados huesos, en su arquitectura, el tejido óseo se disponga de determinada forma siguiendo líneas de fuerza que llevan a la transmisión del peso desde la línea media hacia los miembros inferiores y después hacia el piso, como lo vamos a estudiar en un ratito. La posibilidad de la bipedestación, que nos caracteriza como especie, y de la marcha, por ejemplo, hace que en el miembro inferior los músculos sean de mayor tamaño y su inserción en los huesos sean más voluminosas. Esto hace, por ejemplo, que existan diferencias entre los huesos del miembro inferior con respecto a los del miembro superior. El miembro superior es un miembro libre y su función va a estar dada por la capacidad de prensión que vamos a tener a nivel de la mano. Otros huesos van a actuar
no en relación al movimiento, sino van a formar cavidades que alojan determinados órganos y protegen a los mismos. Por ejemplo, el encéfalo está protegido por los huesos del cráneo. En relación al movimiento, vamos a ver sobre el final del teórico que los músculos actúan movilizando estas articulaciones de acuerdo a lo que en biomecánica se conoce con el nombre de palanca. Y por último, y como les decía en la diapositiva anterior, ¿sí?, una de las funciones que tiene el hueso es ser el reservorio de calcio, ¿sí? De hecho, casi la totalidad del calcio se encuentra almacenado en los huesos, y bueno, sucede lo mismo con otros minerales y otras sustancias como el fósforo. Entonces, los huesos están formados por múltiples tejidos, ¿no? Esa es la definición que veíamos. Por lo tanto, el hueso está compuesto por tejido óseo, que es un tipo especializado de tejido conjuntivo laxo, tejido hematopoyético, tejido cartilaginoso, que también es un tipo de tejido conjuntivo, que dentro de un ratito vamos a ver cuáles son las funciones asociadas a cada uno de estos. Es un órgano, por lo tanto tiene una vascularización y una inervación propia. ¿Y por qué es importante esto? La vascularización son los vasos arteriales, venosos y linfáticos, ¿no? Las células que componen los tejidos que estamos hablando necesitan el aporte de nutrientes y de oxígeno, y deben de tener una ruta donde ellas envían sus desechos, ¿no? Estos son los vasos. Si hay un corte brusco en el suministro del aporte sanguíneo hacia estas células, como en todo tejido, se entra en un proceso de isquemia y de necrosis, ¿ah?, y que va a llevar en definitiva a un infarto óseo. Es lo mismo que sucede en otros sitios de la economía, por ejemplo, el más conocido en el corazón. Si se obstruye la irrigación arterial, lleva a que las células del corazón sufran un infarto agudo de miocardio. En el hueso pasa lo mismo. A su vez, todos los huesos están dotados de inervación, ¿tá? Esta inervación es particularmente rica a nivel del tejido conjuntivo que envuelve al hueso y que se denomina periósteo, y que da la sensibilidad al mismo. Como decíamos, el principal tejido de un hueso es el tejido óseo, el cual está formado por células con un ambiente celular alrededor de las mismas, la matriz celular, que es la que le da las características al hueso. Es una matriz que se encuentra calcificada, tiene sales minerales. El tejido óseo se puede dividir según cómo se organizan estas células y la matriz celular en dos: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Todos los huesos tienen tejido óseo compacto y esponjoso, pero va a cambiar la distribución y la cantidad que voy a tener del tejido óseo compacto o del esponjoso de acuerdo al tipo de hueso del cual yo esté hablando, como lo vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, en esta imagen vemos un hueso largo, vemos el sector más superior del hueso fémur, en el cual podemos notar su sector más superior, que corresponde a la extremidad superior o la epífisis del mismo, en donde predomina el tejido óseo esponjoso. Sin embargo, si ustedes ven un poquito más por debajo en la imagen, se ve el cuerpo del fémur o la diáfisis. En este sector, en la periferia de la misma, lo que más encontramos es tejido óseo compacto. Entonces, primer concepto sobre la distribución del tejido óseo compacto y esponjoso: en los huesos largos, que van a ser la mayoría de los huesos de los miembros, voy a poder reconocer dos epífisis en donde predomina el tejido óseo esponjoso y una diáfisis o cuerpo donde predomina el tejido óseo compacto. Si yo observo al microscopio el tejido óseo compacto, me encuentro con que el mismo está formado por una serie de unidades que se denominan osteonas, como la imagen que tienen ustedes
abajo y a la derecha. Entonces el tejido óseo compacto está formado por múltiples osteonas. Cada una de estas osteonas tiene un conducto central o conducto de Havers por el cual transitan vasos y nervios. Alrededor de este conducto central y en forma circular y cada vez más hacia la periferia se encuentran las células del tejido óseo recubiertas por la matriz. A su vez, cada una de estas osteonas, como pueden ver en la imagen de la izquierda, está conectada con la osteona que se encuentra en la vecindad de la misma por una serie de conductos que corren en forma transversal al conducto de Havers, que se denomina conducto de Volkmann. Por otro lado tenemos al tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso se encuentra o predomina, por ejemplo, a nivel de las epífisis o extremidades de los huesos largos. En el tejido óseo esponjoso, si lo llevamos al microscopio, no existen las osteonas, no existen los sistemas Havers que describimos para el tejido óseo compacto, sino que existe una serie de espacios que son trabéculas, como pueden ver en la imagen de abajo a la derecha, las cuales en el hueso vivo están llenas de médula ósea, la cual puede ser amarilla o roja. La médula ósea amarilla es grasa, es tejido adiposo principalmente. En cambio, la médula ósea roja es tejido hematopoyético, es el lugar donde se producen las células sanguíneas. La cantidad de médula ósea roja que yo puedo tener y el lugar específico donde la puedo encontrar dependen del hueso del cual estemos hablando y van cambiando a lo largo de la vida. El tejido óseo, tanto compacto como esponjoso, presenta tres tipos celulares que deben de conocer: los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son los encargados de formar el hueso, o sea, van a formar la matriz celular, el espacio que rodea a las células del hueso. Una vez que forman esta matriz, ellos pasan a un estado de mayor inactividad en los cuales pasan a llamarse osteocitos. Los osteocitos, la función que tienen es la de mantener las características de la matriz, o sea, de este espacio que los rodea. Por otro lado, tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son las células óseas más grandes y que van a estar encargadas de comer, degradar el hueso. Son las responsables de la resorción ósea. Estos procesos, tanto el de formación como el de resorción ósea, ocurren todo el tiempo en nuestros huesos. Todo el tiempo, por ejemplo, en el tejido óseo compacto hay osteonas que se degradan y hay osteonas que se forman. ¿Ah? Obviamente es mayor la producción cuando estamos creciendo, ¿sí?, en la pubertad, adolescencia, que en otro momento de la vida. También, de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo en determinado momento, se puede potenciar un proceso u otro. Por ejemplo, si yo necesito mayor cantidad de calcio libre en la sangre para determinado proceso, ¿sí?, se ve facilitada la degradación del hueso por parte de los osteoclastos. Hay determinadas hormonas que actúan, ¿sí?, por ejemplo la hormona PTH, ¿sí?, producida por las glándulas paratiroides, actúan estimulando a los osteoclastos para que aumenten la resorción ósea para poder liberar calcio hacia la sangre. En suma, ¿qué tienen que saber? Tejido óseo tiene tres tipos celulares. Tienen que saber la función de cada uno de ellos, ¿tá?, y saber que existe un equilibrio en todo momento entre la producción de hueso y la degradación del mismo. Por ejemplo, cuando se encuentran potenciados los procesos de degradación del hueso, producto de los osteoclastos, el hueso se vuelve más frágil, ¿sí?, hay menos masa ósea
y el hueso está más susceptible a fracturas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la osteoporosis. ¿Ah? En la osteoporosis el hueso tiene estas características que les acabo de mencionar y principalmente se da en las mujeres posmenopáusicas por los estados hormonales que conlleva esta situación de la vida, y se da también, por ejemplo, en las personas que toman muchos corticoides. Por lo tanto, deben de recordar que en el tejido óseo ocurre lo que se denomina la remodelación ósea. La remodelación ósea se da en todo momento y no es más que el reemplazo del tejido óseo viejo por tejido óseo nuevo. ¿Ah? Tenemos los osteoblastos y los osteocitos que se encargan del hueso nuevo y los osteoclastos que van a degradar las osteonas más antiguas, más viejas, por ejemplo en el hueso compacto. Acabamos de ver la remodelación ósea, que es un proceso que ocurre todo el tiempo en el hueso. Pero durante cierta etapa de la vida, ¿sí? Durante la niñez, la pubertad, la adolescencia, los huesos tienen que crecer en longitud. En los huesos largos, este crecimiento se da a través de lo que se denomina la osificación endocondral. ¿Qué quiere decir esto? En el esqueleto inmaduro, o sea, el esqueleto de una persona en crecimiento, los huesos largos presentan dos extremidades, una diáfisis, que están separadas por la fisis o la placa de crecimiento, que es cartílago. Este cartílago es el que posibilita que el hueso crezca. Cuando este cartílago se reemplaza por tejido óseo, cuando ocurre la osificación completa del mismo, la epífisis queda unida al cuerpo, ¿sí? A la diáfisis, y el hueso deja de crecer en longitud. Y en ese caso, ahí ya estamos frente a un esqueleto maduro. El otro proceso que normalmente puede formar tejido óseo es la osificación membranosa. La osificación membranosa, por ejemplo, se da a nivel de los huesos largos y posibilita que los mismos crezcan en ancho, a diferencia de la osificación endocondral, que posibilitaba que los huesos crezcan en su longitud, o sea, en el largo. La osificación membranosa no tiene como base un cartílago, a diferencia de la anterior, sino que es a partir de tejido conjuntivo. ¿A partir de qué tejido conjuntivo? Del periósteo. El periósteo es un tejido conjuntivo que rodea al hueso. Tiene dos capas, una externa, que es el lugar donde se insertan los tendones de los músculos, y una capa interna, que es la a través de la cual se va a formar este nuevo tejido óseo. A los huesos de nuestro organismo los podemos clasificar en largos, cortos y planos según sus dimensiones. Pero más importante que las dimensiones es que en cada uno de estos tipos de huesos el tejido óseo compacto y el esponjoso se distribuyen de una forma diferente, y eso es algo que deben de recordar. Comencemos hablando entonces de los huesos largos. En los huesos largos predomina la longitud sobre el resto de las dimensiones. Son la mayoría de los huesos de los miembros, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Por lo tanto, están íntimamente asociados, tienen que recordar, al movimiento. Los huesos largos están formados por dos extremidades que se denominan epífisis y un sector central, cuerpo o diáfisis. A los huesos largos se les va a poder describir dos extremidades o epífisis y una diáfisis, como decíamos. Las epífisis están destinadas a articular con otro hueso y se van a encontrar recubiertas por cartílago hialino a nivel de las superficies articulares, porque vamos a ver que la mayoría de las articulaciones que encontramos en los miembros van a ser de tipo sinoviales, y en un ratito vamos a ver qué significa eso. Por otro lado, la epífisis es el lugar que más tejido óseo esponjoso tiene, a diferencia de la diáfisis. La diáfisis es el sector central o medio de los huesos largos, se encuentra entre las epífisis. Está formada principalmente por tejido óseo compacto que rodea y forma una cavidad medular.
En esta cavidad medular es donde va a encontrar tejido óseo esponjoso con médula ósea roja y médula ósea amarilla. La fisis es el lugar que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis en el esqueleto inmaduro. En el esqueleto maduro ese lugar se denomina metáfisis. Veamos esta radiografía en la cual se pueden observar dos articulaciones de la rodilla con los huesos que participan en la misma de un esqueleto inmaduro. Quiero que observen el espacio que les estoy marcando con la flecha, que se ve radiolúcido, se ve negro. La diáfisis está separada de la epífisis por un cartílago, y el cartílago no es denso, por lo tanto yo veo un espacio, una línea negra que separa estos dos sectores del hueso. Ahora veamos una radiografía de un esqueleto maduro. Vemos de nuevo una articulación de la rodilla y podemos observar que en este caso la epífisis y la diáfisis se encuentran unidas, hay una continuidad entre las mismas. Si nosotros encontramos en cualquier punto, ¿sí?, un trazo radiolúcido, o sea, una línea negra que separa el hueso, eso es una fractura. Uno de los principales inconvenientes que muchas veces o errores que se cometen en la práctica médica tiene que ver justamente con el hecho de confundirse una fisis con una fractura. La fisis es normal y una fractura evidentemente es patológica. Quiero que observen a nivel de la diáfisis del fémur, en este caso, ¿sí?, ahí que está marcadito con dos flechas, la cortical, o sea, el tejido óseo compacto, ¿sí?, vemos que es más radiodenso, ¿sí?, es más opaco que el resto del hueso, ¿sí? Miremos la epífisis de la tibia, ven cómo se nota ahí el tejido óseo esponjoso que está formado por trabéculas. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. A la izquierda tiene una radiografía que es un esqueleto inmaduro donde se ve una línea radiolúcida que separa la epífisis de la diáfisis, tanto de la tibia como del peroné. Del otro lado, ¿sí?, a la derecha tenemos también una radiografía del cuello del pie donde se puede ver con las flechas, ¿sí?, trazos radiolúcidos que separan sectores del hueso, ¿sí? Son trazos simples de fracturas a nivel del maleolo interno de la tibia y a nivel del maleolo externo, ¿sí?, que queda a nivel del peroné. En este caso, ¿sí?, a la derecha estamos viendo fracturas, a la izquierda vemos una radiografía normal. Pasemos a escribir ahora a los huesos cortos. En estos huesos cortos no predomina ninguna distancia, dimensión sobre la otra. Estos huesos, por ejemplo, son los de la columna vertebral, y una de las funciones que tienen que recordar es que permite el sostén del peso corporal. El tejido óseo compacto y esponjoso se dispone de una forma particular. El ejemplo más didáctico, más fácil para recordar, es que se parece a un bombón, ¿sí?, donde tengo un centro que contiene tejido óseo esponjoso y que está recubierto en todas sus caras por una lámina de tejido óseo compacto. Y por último tenemos los huesos planos. En los huesos planos vamos a tener que el largo y el ancho predomina sobre el espesor. Estos huesos están destinados a la formación de cavidades que van a proteger a determinados órganos. Ejemplos de huesos planos son los huesos del cráneo, las costillas, el esternón, que van a participar en la formación de la jaula torácica, los huesos de la pelvis, los coxales. Estos huesos entonces forman la cavidad craneana, aloja el encéfalo y lo protege, los huesos del tórax, que van a formar la jaula torácica y van a proteger los órganos torácicos, el corazón, los pulmones, los grandes vasos, o ¿sí?, los coxales, que se encargan de van a generar la cavidad pelviana que va a alojar a los órganos de la pelvis, la vejiga, el útero en el caso de la mujer, el recto en ambos sexos. Entonces tienen que recordar que los huesos planos forman y protegen
¿tá? Forman cavidades y protegen a órganos. ¿Cómo es la arquitectura de estos huesos de acuerdo a la distribución del tejido óseo compacto y esponjoso? Bueno, la forma fácil de recordarla es como si fuera un sándwich. ¿Sí? Yo voy a tener tejido óseo compacto que se dispone en dos láminas que van a tener entre ellas tejido óseo esponjoso, ¿sí? Que sería el relleno de ese sándwich. En el caso de los huesos del cráneo, ese tejido óseo esponjoso entre las dos tablas de tejido óseo compacto se denomina diploe. Aquí lo vemos con algo de aumento en el cual podemos ver, ¿sí?, un hueso del cráneo en el cual se dispone el tejido óseo compacto por fuera y por dentro, formando lo que es la tabla interna y tabla externa, y entre las mismas se encuentra el tejido óseo esponjoso que recibe el nombre de diploe. Miren la imagen de abajo a la derecha cómo se ven las trabéculas óseas. En suma, hasta aquí, entonces, vimos que de acuerdo a la distribución del tejido óseo compacto y esponjoso, yo voy a tener una función asociada. En los huesos planos, la función que tengo que recordar es la de formar cavidades, alojar órganos y protegerlos. En los huesos largos, tengo que recordar cómo se distribuye el tejido óseo compacto y esponjoso y asociarlo al movimiento. Y en los huesos cortos tengo que recordar que el tejido óseo esponjoso y el compacto se distribuyen de determinada manera para soportar mejor el peso. Pasaremos ahora a hablar del otro elemento del eslabón pasivo, las articulaciones. Estrictamente, una articulación puede estar dada por el vínculo de un hueso con otro hueso, de un hueso con un cartílago, de un hueso con un diente. Acá nos vamos a referir exclusivamente en el aparato locomotor al vínculo entre dos huesos. En estas articulaciones puede participar dos o más huesos, como vamos a ver, ¿sí?, en los llamados complejos articulares. Son verdaderos órganos, de nuevo. ¿Por qué? Porque participan múltiples tejidos asociados a una función. De acuerdo a sus componentes y el grado de movimiento que permiten, las articulaciones se pueden clasificar de la siguiente forma. En primer lugar tenemos las articulaciones que se llaman las sinartrosis o articulaciones del tipo fibrosas. Son las articulaciones que menos movimiento permiten. Después tenemos las articulaciones anfiartrosis o articulaciones cartilaginosas. Permiten algo de movimiento. Y por último, tenemos las articulaciones más importantes para el caso del aparato locomotor, que son las articulaciones diartrosis o articulaciones sinoviales, que son las articulaciones que más grados de movimiento permiten y son las articulaciones que predominan en los miembros. Las articulaciones sin artrosis o fibrosas se encuentran, por ejemplo, a nivel de la unión de los huesos del cráneo. Yo aquí no quiero movimiento, quiero protección, ¿sí? Entonces, en el esqueleto maduro, los huesos del cráneo se encuentran unidos por un tejido conjuntivo fibroso en lo que recibe el nombre de suturas. Las suturas son ejemplo entonces de articulaciones sin fibrosis dentro de las sinartrosis. Por otro lado tenemos las articulaciones anfiartrosis o articulaciones cartilaginosas. En este caso hay dos huesos que se encuentran unidos por un cartílago, que puede ser cartílago hialino o cartílago fibroso. Permiten algo de movimiento, ¿sí? Es un movimiento de poca amplitud. El ejemplo que tienen que recordar para articulaciones del tipo de las anfiartrosis es la articulación entre los cuerpos vertebrales, la cual está dada por el disco intervertebral. Y por último tenemos las articulaciones sinoviales o diartrosis.
Estas articulaciones son la mayoría de las que están en los miembros y son articulaciones que permiten un gran movimiento. Estas articulaciones anatómicamente van a tener una serie de estructuras dentro de sus componentes que hacen que la misma tenga ese grado de movimiento. De nuevo, sus componentes hacen a la función. ¿Cuáles son estos componentes? Bueno, en las articulaciones sinoviales vamos a tener que al menos dos huesos van a vincularse por medio de sus superficies articulares, las cuales se encuentran revestidas por cartílago hialino. Alrededor de estas superficies articulares y en forma de un manguito que las recubre, voy a tener una cápsula articular formada por tejido conjuntivo que en ciertos sectores tiene determinados espesamientos, o sea, el tejido conjuntivo está más compacto y forma lo que se denominan ligamentos. ¿Ah? Esta cápsula articular, en definitiva, lo que es un medio de unión para las superficies articulares. Por dentro de la cápsula articular voy a tener una membrana sinovial. La membrana sinovial es la responsable de secretar el líquido sinovial que se encuentra en el interior de esta articulación y baña a las superficies articulares. Por otro lado, ¿sí?, voy a tener en algunas articulaciones determinadas formaciones, ¿sí?, fibroelásticas como discos articulares, meniscos o rodetes, que lo que hacen es mejorar la coaptación entre las superficies articulares, que lo vamos a ir viendo de acuerdo a la articulación. Pero todos estos componentes, ¿sí?, o sea, ¿qué características tiene que tener una articulación sinovial? Son que tenga cartílago hialino que recubre la superficie articular, una cápsula articular, una membrana sinovial y líquido sinovial. Esas características hacen que una articulación sea del tipo sinovial o sea una diartrosis. Al tener esas características, esa articulación va a permitir un grado de movimiento mayor que las anfiartrosis y que las sinartrosis. Ahí vemos un esquemita del libro en el cual vemos los dos huesos, en este caso estamos viendo el fémur hacia arriba, la tibia hacia abajo, vemos las superficies articulares que están recubiertas por cartílago articular, vemos hacia los costados la cápsula articular, por dentro la membrana sinovial y a nivel de la cavidad articular vamos a encontrar el líquido sinovial. Este líquido articular se puede extraer para su estudio. El procedimiento se llama una artrocentesis, en la cual se extrae el líquido sinovial de la articulación para ver su composición. Por ejemplo, si yo sospecho de tener una infección a nivel de la articulación, puedo extraer líquido y ver si encuentro algún microorganismo proliferando en el mismo. Este líquido sinovial normalmente tiene que ser claro, con una consistencia tipo clara de huevo. No puede contener microorganismos, como decíamos. Puede tener algún glóbulo blanco, algo de proteínas, algo de glucosa. Y no puede contener glóbulos rojos. Si hay glóbulos rojos, esto me pone en la pista que hay un sangrado intraarticular, ¿sí?, o, por ejemplo, también que fue una maniobra, ¿sí?, cruenta. Para que el tema sea aún más complejo, las articulaciones sinoviales o diartrosis se vuelven a clasificar de acuerdo a cómo es la superficie articular que presentan los huesos involucrados en determinada articulación. Y esto nos va a hablar de la cantidad de movimiento que van a permitir. Y se clasifican como articulaciones esferoideas, como por ejemplo la articulación escápulo-humeral,
Estas articulaciones son en las cuales participa una de las superficies articulares, es un segmento de esfera. Son las articulaciones más móviles de todo el cuerpo humano y por lo tanto son también las que más fácil se pueden luxar. Otro tipo de articulaciones sinoviales son las articulaciones trocleares, ¿sí? O en bisagra. Son aquellas en las cuales tengo un segmento, una superficie cóncava con una superficie convexa. Un ejemplo de articulación troclear es la articulación húmero-cubital. Otra articulación que voy a poder encontrar dentro de las sinoviales son las articulaciones tipo pivote o trocoides. En las articulaciones trocoides, un segmento de cilindro contacta con una superficie cóncava. Un ejemplo de estas articulaciones, como lo tienen ahí en la imagen, es la articulación medial, ¿sí?, entre el atlas y el axis, entre la primera vértebra y la segunda vértebra a nivel del raquis cervical. ¿Ah? A nivel de los miembros, las articulaciones entre el radio y el cúbito también son articulaciones sinoviales trocoides. Otro tipo de articulaciones que podemos encontrar son las de silla de montar o encaje recíproco. Estas articulaciones son el ejemplo que siempre les digo a mis alumnos, en las cuales participan dos superficies irregulares que solo coaptan entre sí. Serían como dos piezas de puzzle. Este ejemplo, por ejemplo, se encuentra a nivel de la articulación esterno-condrocostoclavicular, que es la unión entre el esternón, el cartílago de la primera costilla y la extremidad medial de la clavícula, a nivel del complejo articular del hombro. Otro tipo de articulaciones sinoviales son en aquellas que sus superficies son planas, ¿sí? Son dos planos que articulan entre sí. Estas articulaciones, ¿sí?, se clasifican como sinoviales, entonces planas o artrodias, y ejemplos de esto ocurren, por ejemplo, a nivel de las articulaciones entre las apófisis articulares de las vértebras, por ejemplo, a nivel del segmento cervical y torácico. Y por último, vamos a tener articulaciones en las cuales una de las superficies articulares recibe el nombre de cóndilo, es una superficie convexa que contacta con una superficie cóncava. Estas articulaciones, ¿sí?, condilias, se encuentran a nivel de, por ejemplo, la articulación radiocarpiana, la articulación entre el radio y el esqueleto del carpo, el esqueleto de la mano. La idea de este teórico es que sea una introducción al aparato locomotor, ¿sí? Le estoy diciendo mucha información y que les va a llevar tiempo leerla y procesarla, ¿ah? Pero le estoy dando los conceptos generales que tienen que tener sí o sí para comprender el aparato locomotor. Pasaremos ahora a hablar del eslabón activo. El eslabón activo está formado por los músculos. Los músculos van a ser los responsables de movilizar los segmentos corporales, ¿tá? Van a traccionar, ¿sí?, desde los huesos, ¿tá?, gracias a la existencia de las articulaciones. O sea, el eslabón activo mueve al eslabón pasivo. Y aquí sucede lo mismo que veíamos para el hueso. El músculo es un órgano que está formado por varios tejidos. Uno de ellos es el tejido muscular. A su vez también tiene tejido conjuntivo, va a tener nervios que se meten en su interior, vasos que se meten en su interior. El tejido muscular lo podemos clasificar como liso o estriado. El tejido muscular liso es el tejido muscular, por ejemplo, que se encuentra en las paredes de las arterias y de las venas, como ya estudiamos. Es un tejido muscular que escapa a mi control voluntario. El tejido muscular estriado se puede clasificar como esquelético o cardíaco. Lo dice el nombre, ¿sí? El tejido muscular cardíaco se encuentra formando parte del miocardio, ¿sí?, el tejido muscular del corazón. Y el tejido muscular
estriado esquelético es el que va a estar formando parte de los músculos asociados al aparato locomotor. Es un tipo de tejido muscular voluntario, ¿sí? Yo lo puedo contraer bajo mi voluntad. Estos músculos van a estar formados por un cuerpo muscular que se va a encontrar formando parte de las partes blandas asociadas a determinada región corporal y se van a extender hasta el hueso, el lugar donde se van a insertar. Se pueden insertar directamente por su cuerpo o se pueden insertar por medio de tejido conjuntivo que va a formar tendones. Como lo ven en la imagen, ¿sí? Ahí pueden ver que el tríceps sural, el músculo de la pantorrilla, se extiende hacia la cara posterior del calcáneo y se inserta por medio del tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Sí? Es tejido conjuntivo que sirve de inserción para un músculo. Importante aquí diferencia entre tendón y ligamento. Ligamento une hueso con hueso, tendón une músculo con hueso. Por otro lado, en relación a cada uno de estos músculos voy a tener ciertos receptores asociados que pueden estar en el interior del músculo, entre las fibras musculares, o pueden estar asociados al tendón, ¿sí? Como el órgano tendinoso de Golgi. Estos receptores lo que hacen es sensar, ¿sí?, el estiramiento del músculo y lo que intentan hacer es controlar el tono muscular, o sea que haya una respuesta para ajustar la contracción de ese músculo. Ejemplo, si a mí me estiran bruscamente el antebrazo sobre el brazo, ¿sí?, el tono muscular va a tratar de mantener contraído ese músculo y por otro lado, desde estos órganos, ¿sí?, desde el uso neuromuscular o desde el órgano tendinoso de Golgi, va a iniciar lo que van a ser ciertas vías de la sensibilidad profunda, consciente, ¿tá?, por las cuales, ¿sí?, imaginen esta situación, si yo tengo los ojos cerrados y alguien me estira el codo, si me estira el antebrazo sobre el brazo, yo soy consciente de ello. Y esto es porque hay receptores en el interior del músculo o del tendón que inician vías nerviosas que van a viajar por nervios periféricos, luego por la médula espinal y luego por el encéfalo hasta llegar a la corteza cerebral, que justamente van, en definitiva, a lograr que yo sea consciente de esta situación. Esto hace entonces que el músculo sea a su vez un órgano aferente y eferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si el músculo se estira, ¿tá?, estos órganos que se encuentran en el interior de los músculos envían una señal nerviosa que va a viajar hasta la médula espinal o puede seguir su trayecto hacia el encéfalo para que esta información sea consciente, ¿sí?, o directamente en la médula espinal contactar con una neurona del asta anterior que va a llevar su prolongación hasta el músculo, ¿sí?, transformándolo entonces este circuito en un reflejo en el cual participan dos neuronas, ¿sí?, y una única sinapsis, ¿tá? Por ejemplo, si ustedes van al médico y el médico busca un reflejo osteotendinoso, lo hace mediante la percusión, como lo ven en la imagen, del tendón rotuliano, el cual hace que el músculo se estire bruscamente y la respuesta esperada es una contracción del cuádriceps, en este caso, que es el músculo al cual estamos estirando, y eso se visualiza a través de un movimiento de balanceo del segmento más distal del miembro inferior. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que los músculos actúan mediante su contracción, movilizando segmentos corporales entre sí por medio de una articulación, a través de la tracción que imprimen los músculos sobre sus inserciones a nivel de los huesos. Para explicar mejor esto, biomecánicamente existe el concepto de palancas de género. Esto es un punto secundario en este teórico
y me interesa que sepan dos o tres cositas de esto y nada más. Vamos a definir tres conceptos. Punto de apoyo, ¿sí?, es el lugar en el cual gira la palanca, ¿ah? Es la articulación propiamente dicha. La potencia es la realiza el músculo, ¿sí?, es la fuerza, ¿sí?, a partir de la contracción muscular. Y el punto de resistencia está dado por lo que se opone al movimiento, que podría ser los músculos antagonistas o la propia gravedad. De acuerdo a cómo se organicen en el espacio estos tres puntos, yo voy a poder definir palancas de género de primer grado, segundo grado o tercer grado. En las palancas de primer grado, el punto de apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. Por ejemplo, los músculos a nivel de la nuca. En las palancas de segundo grado, yo tengo que el punto de apoyo está más cercano a la resistencia. Por ejemplo, a nivel de los músculos, ¿sí?, de la pantorrilla. Y en tercer grado, las palancas de tercer grado, ¿sí?, voy a tener que el punto de apoyo está más próximo a la potencia, como es el caso, ¿sí?, del músculo bíceps. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de todo esto? Que la mayoría de las palancas del aparato locomotor a nivel de los miembros, ¿sí?, son de tipo de tercer grado. Esta acción de los músculos se traduce entonces en forma de movimientos. Para hablar de movimientos, yo tengo que conocer sobre qué articulación está dada esta acción muscular y qué segmentos son los que se movilizan entre sí. Por otro lado, tienen que ir a repasar el primer teórico, en el cual se habló de los planos, ¿sí?, y de los movimientos que existen en relación a cada uno de estos planos. Repasemos, por ejemplo, el movimiento de flexión, extensión, ¿ah?, en este caso sobre la articulación de la rodilla. Si el muslo queda alineado con la pierna, estamos hablando de un movimiento de extensión de la rodilla, y si el ángulo disminuye entre la cara posterior de la pierna y la cara posterior del muslo, hablamos de un movimiento de flexión. Entonces, para cada uno de estos movimientos, yo tengo que saber qué segmentos corporales se movilizan entre sí, sobre qué articulación ocurre este movimiento y cuáles son los músculos que posibilitan que esto suceda, ¿sí? Por ejemplo, los músculos isquiosurales van a ser músculos que actúan en la flexión de la rodilla. Y un músculo que participa en la extensión, ¿sí?, el principal extensor de la articulación de la rodilla es el músculo del cuádriceps. Aquí vemos, ¿sí?, los movimientos de aducción y abducción, ¿ah?, los cuales se dan sobre un eje de la articulación antero-posterior, en este caso sobre la articulación de la cadera. ¿Ah? En la abducción se va a separar el miembro inferior de la línea media, y en la aducción el miembro inferior va a dirigirse hacia la línea media. ¿Qué músculos, por ejemplo, participan en la abducción? ¿Sí? Los músculos glúteos, el glúteo medio y el glúteo menor. Músculos aductores, ¿sí?, se llaman de la misma forma, son los músculos aductor, aductor medio, aductor menor y aductor mayor. Todos ellos actúan sobre la articulación de la cadera. Veamos ahora el movimiento de rotación interna y rotación externa, en este caso sobre la articulación del hombro, ¿sí?, sobre la articulación escapulohumeral. El movimiento de rotación interna, como lo ven en la imagen, el miembro superior gira, ¿sí?, y se desliza hacia adentro, y en el movimiento de rotación externa ocurre lo contrario, ¿no? Estos movimientos ocurren sobre un eje longitudinal, ¿sí?, que posibilitan estos movimientos.
¿Qué músculos participan, por ejemplo, en la rotación interna? Va a participar el músculo subescapular o el músculo pectoral mayor. En la rotación externa, por ejemplo, participan en este caso el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Cuando una articulación permite el movimiento en los tres ejes del espacio, lleva a que estos movimientos se combinen y den lugar a la circunducción, ¿no? La articulación más móvil del cuerpo humano es la articulación del hombro, ¿sí? La articulación escapulohumeral, que la habíamos clasificado como una sinovial, y dentro de las sinoviales habíamos dicho que era una articulación esferoidea o en artrosis, ¿no? Que justamente son las articulaciones más móviles, pero a su vez en contra tiene que justamente la articulación del hombro es la más fácil de luxar de toda la economía. Hay algunos movimientos que se dan en algunas regiones particulares de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos de pronosupinación, ¿tá? Que están en relación de los movimientos entre los dos huesos del antebrazo, entre el cúbito y el radio. En una posición intermedia con el dedo pulgar hacia arriba, si yo llevo con el codo rígido, si yo llevo la palma de la mano hacia arriba, tengo un movimiento de supinación, y si hago lo contrario, ¿sí? Cuando llevo la palma hacia abajo sin mover la articulación del codo, en este caso estoy haciendo un movimiento de pronación, ¿no? Forma fácil de recordarlo: con la supinación puedo llevar algún alimento a la boca, con la pronación, por ejemplo, puedo escribir. Bien, y para finalizar tenemos que hablar del tercer eslabón, el eslabón trófico. El eslabón trófico está formado por vasos y nervios. Vasos, arterias, venas y linfáticos, que van a llevar la vascularización y la inervación respectivamente para el aparato locomotor, para los músculos, para los huesos, para las articulaciones. Por ejemplo, si una arteria se obstruye en forma brusca, los músculos que están distalmente van a sufrir un proceso de isquemia, necrosis, los músculos, los huesos, las articulaciones. Entonces yo no voy a poder tener la acción de ese músculo. Por otro lado, ¿sí? Los nervios son los encargados de llevar el impulso nervioso hacia los mismos. El músculo se contrae porque bajo mi voluntad, ¿sí? Yo quise contraer ese músculo. Sigue toda una vía nerviosa que después vamos a estudiar, que lleva la información hasta el músculo para que el mismo se contraiga. Si hay alguna lesión a lo largo de toda esta vía nerviosa, el músculo no se va a contraer. Por lo tanto, ¿sí? Y para ir cerrando y sistematizando, el aparato locomotor está formado por los tres eslabones, y los tres tienen que tener una anatomía indemne para que el aparato locomotor pueda cumplir con su función. Llegamos al final. Disculpen si fue un teórico largo, lo pueden mirar en varias partes. Es un teórico que tiene un temario muy extenso, tocamos temas que son diferentes y que cada uno de ellos podría ser por sí solo una clase. Me interesa que se lleven los conceptos fundamentales, que puedan definir el aparato locomotor y cuáles son sus funciones, que tengan clara el concepto de los tres eslabones, el activo, el pasivo y el trófico, y saber qué estructuras están en cada uno de ellos. Las generalidades del tejido óseo y el tejido muscular las tienen que saber. Tienen que saber clasificar a los huesos, cortos, planos y largos, saber dónde se encuentran cada uno de ellos, qué ejemplos dimos a lo largo de la clase, saber cómo se dispone el tejido óseo compacto y esponjoso en ellos. Por otro lado, también tienen que saber definir una articulación, saber cómo se clasifican las mismas, de acuerdo a qué criterios, cuáles son las articulaciones que más movimiento permiten, y tienen que saber los componentes de las articulaciones sinoviales. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima clase.
donde vamos a continuar con el aparato locomotor. Vamos a estar viendo la anatomía de la columna vertebral y vamos a ver la anatomía general de los miembros, tanto el superior como del inferior.